Mañana, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiar su palabra, que es tan importante para nosotros. De nuestra serie Cómo agradar a Dios, hoy nos toca la lección número 6, que se llama Caminando en su voluntad. ¿Cómo se llama la lección? Caminando en su voluntad. ¿Qué tan importante es para un hijo de Dios caminar en la voluntad de Dios? Ya hemos probado que cuando caminamos en nuestra propia voluntad nos ha ido mal, ¿sí o no? ¿Verdad que hemos tenido fracasos por no conocer la voluntad de Dios, por no caminar en la voluntad de Dios? Vamos al libro de Romanos, una epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice, si ya lo tiene: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se llama la lección de esta mañana? Caminando en su voluntad. ¿Cómo podemos agradar a Dios en esta vida mientras Dios nos da la oportunidad de estar aquí? Caminando en su voluntad. Precisamente, mucha gente hoy vive sin tomar en cuenta a Dios. Viven según sus propias expectativas, viven según sus propias experiencias, según su propia voluntad. Esto es algo común en la gente que no conoce a Dios, porque viven para sí mismos, para agradarse a sí mismos. Solo buscan lo suyo, satisfacer sus propios anhelos y sus deseos. Esto es común para la gente que no conoce a Dios. Pero lo preocupante de todo esto es que este pensamiento también está penetrando a la iglesia. Hay muchos creyentes en la iglesia, líderes, miembros de la iglesia, hermanos, que buscan satisfacerse a sí mismos solamente. Se olvidan de cumplir la voluntad de Dios y muchos de ellos no saben ni qué es la voluntad de Dios. Y esto es muy triste porque creen estar viviendo una vida que agrada a Dios, cuando en realidad no lo es, porque no viven según la voluntad de Dios. Si todos los hombres en la tierra caminaran en la voluntad de Dios, este mundo sería un mundo totalmente diferente. ¿Saben por qué en el cielo es un lugar tan perfecto y tan hermoso? Porque ahí se hace la voluntad de Dios. Ahí nadie se rebela, ahí nadie desobedece, ahí hay una completa paz y bendición en su presencia, porque todo ser que vive allí hace la perfecta voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes la oración que Jesús enseña a sus discípulos cuando ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar también como Juan enseña a sus discípulos? Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y la semana pasada hablábamos de cómo podemos llamar Padre si no somos hijos. ¿Cómo podemos llamarle nuestro si nosotros no somos de Él? Y más adelante Jesús dijo: hágase tu voluntad como en el cielo,
Así también en la tierra. Jesús, conociendo toda la situación humana en su tiempo de estar aquí con nosotros, podía entender perfectamente hacia dónde se estaba dirigiendo la humanidad sin conocer a Dios y sin hacer su voluntad. Y es por eso que Él dice a sus discípulos: ustedes oren así, de esta manera. Y es algo que nosotros no debemos olvidar en nuestras oraciones también. No solamente que se haga la voluntad en la tierra, sino en nuestro corazón, porque esto es algo personal, algo individual. Si el matrimonio quiere vivir una pareja, una relación feliz, debe vivir en la voluntad de Dios. Si un hogar debe ser un lugar de armonía, de paz y de bendición, ahí debe hacerse la voluntad de Dios. Si la iglesia debe estar en armonía, caminar en unidad, es una iglesia que practica la voluntad de Dios. En todos los ámbitos de nuestra vida necesitamos conocer y hacer la voluntad de Dios. En la vida laboral, en la vida escolar, en la vida de trabajo, en todas partes necesitamos caminar en la voluntad de Dios. Muchas veces en la iglesia es lo último que se pregunta. A veces se crean problemas de actividades para el mes y ni siquiera le preguntamos: Señor, ¿esta es tu voluntad? Más bien queremos venir y decir: Señor, aquí está nuestro plan, bendícelo por favor y que sea tu voluntad. Estamos equivocados totalmente. Debemos preguntarle: Señor, ¿este es lo que tú quieres que yo haga? Como padre, como esposa, como hijo, como familia, como iglesia. Y no hacer nada si Dios no nos ha dado dirección. Hemos tenido muchos fracasos y muchos problemas porque no hemos escuchado la voluntad de Dios, porque no hemos hecho la voluntad de Dios. Dios nunca nos va a obligar a hacer su voluntad. Él siempre va a decir: esta es mi voluntad, ahora tú decides, ¿lo haces o no lo haces? Y Él nos da la oportunidad de escoger, de decidir. Entonces no podemos echarle tampoco la culpa a Dios de nuestros fracasos, porque son nuestras decisiones. Ni aquel hermano que dice: por tu culpa me voy a ir de la iglesia porque no me hablas. No es cierto, tú estás decidiendo irte de la iglesia. Así es de que tú debes asumir la responsabilidad de tus propias decisiones, porque es tu voluntad la que está decidiendo irse de la iglesia. ¿Te has preguntado alguna vez: ¿mi vida está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sí te has preguntado? ¿Es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo? ¿O damos por hecho que así debe ser? ¿O damos por hecho de que Dios tiene el deber de bendecirme cuando ni siquiera le he preguntado si está bien lo que estoy haciendo o lo que estoy pensando hacer? Vamos tratando de entender primeramente qué quiere decir la palabra voluntad. La palabra voluntad quiere decir determinación, quiere decir elección, quiere decir alternativa especial o un propósito. Entonces la voluntad de Dios es lo que Dios quiere, es la dirección de Dios o la decisión de Dios para nosotros, para nuestra vida, para nuestro servicio a Él, para nuestro ministerio, para la iglesia. También la voluntad de Dios es que seamos bendición para otros. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que vivamos para Él, y dice específicamente allí que nos apartemos de fornicación. Como ya hemos estudiado en las series anteriores y principalmente en el capítulo 11 de Hebreos, hablando de esa serie de una lección de fe,
Y en otras partes de la Biblia también hemos encontrado a hombres que siguieron fielmente su voluntad. Algunos, es cierto, cometieron errores muy graves, como seres humanos también como nosotros, pero ellos tenían un solo objetivo, y era andar en la voluntad de Dios. Entonces, como aquellos hombres, nosotros también debemos tomar el mismo compromiso de cumplir la voluntad de Dios y no atrevernos a desobedecer, porque también hemos visto cómo hombres terminaron de manera muy triste. El lugar más seguro donde podemos nosotros estar es perfectamente en la voluntad de Dios. Es el único lugar seguro donde podemos estar. Es dentro de la voluntad de Dios. Aunque alrededor parezca que todo está de cabeza, o aunque parezca todo mundo se nos viene encima, estando en la voluntad de Dios, allí estamos seguros. Estando en la voluntad de Dios no quiere decir que no van a venir pruebas. El Señor prueba a sus hijos. ¿Se acuerdan cuando probó a Abraham? Todo Dios prueba a sus hijos. Y muchas veces viene a probar si en verdad le amamos, si en verdad tenemos fe en Él. Nos envía luchas, pruebas, problemas, para ver cómo reaccionamos nosotros. Y entonces, de esa manera es como Dios sabe la calidad de nuestro amor y de nuestra fe hacia Él. Pero tenemos que entender que es precisamente allí, en la perfecta voluntad de Dios, donde podemos estar más seguros. Es muy importante esto. Si aprendemos a escuchar la guía de Dios, seguro que vamos a caminar en su voluntad. Porque no es fácil dejarse guiar por Dios. La naturaleza humana tiene la tendencia de rebelarse, de desobedecer. La voluntad de Dios es en la mayoría de las veces lo que nosotros no queremos. Y por eso nos cuesta trabajo obedecer. Vamos al libro de Hechos, lo vamos a mirar en la vida de un hombre apasionado por Dios, un hombre que se entregó al Señor de una manera especial y que nos da un ejemplo de cómo también nosotros debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Aquí el apóstol Pablo está iniciando su segundo viaje misionero. En el versículo 1 dice de Hechos 16: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Como dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. ¿Cómo te imaginas eso? La iglesia era fortalecida en fe y crecía enormemente. Bueno, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. Aquí hay algo raro.
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿No te suena raro esto? Que Pablo y Timoteo salen a este segundo viaje misionero con un fuego dentro enorme para hablar la palabra, y cuando entran a Frigia y a la provincia de Macedonia, el Espíritu Santo les dice: calla, no hables. Si a eso había ido Pablo y Timoteo, seguramente también feliz porque Pablo lo llamó para acompañarlo en este viaje. Creo que no fue fácil para Pablo entender esto, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Fíjense, qué interesante lo que estamos leyendo aquí. La voluntad de Dios no es lo que nosotros imaginamos o lo que nosotros queremos. El versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe, o sea que eran fortalecidas, y crecía en gran número. Era una iglesia sólida entonces, y un crecimiento tremendo que estaban ellos experimentando. La palabra era predicada, todo marchaba muy bien, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo a predicar en la provincia de Galacia. En Bitinia, el Espíritu no se los permitió. Aquí el Espíritu Santo les prohibió hablar. Yo creo que Pablo no pudo asimilar rápidamente esto mientras pensaban en eso, y cuando intentaron entrar a otra área, tampoco les fue permitido ir. Supongo yo que Pablo en este momento, él está recordando, vamos allá al libro de Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Dios habla a Ananías y le dice: vete a tal casa, vas a encontrar a Saulo, él está allí orando y tú vas a orar para que él recobre la vista. Versículo 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque Ananías dice: Señor, sabemos que Pablo es muy famoso aquí porque es bien malo y porque persigue a los hermanos. Ananías ciertamente tenía un poco de miedo porque sabía que era la reputación de Pablo en esa zona, pero Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Instrumento qué? ¿Cuántos aquí son instrumentos escogidos? Tú dices: pero ¿para qué? ¿O seré yo? Imagínate nomás en la población mundial, millones y millones, que Dios te escogió a ti. ¿Para qué te escogió? ¿Para sentarte solamente a escuchar la palabra de Dios? No, para que seas instrumento. ¿Qué es un instrumento? Puede ser una herramienta de trabajo, algo que es muy útil para hacer algo. Dios nos ha escogido a nosotros para ser instrumentos en su obra. Esto debe alegrarnos, porque entonces no somos producto de la casualidad o de un plan de nuestros padres para crearnos, sino que Dios desde muchísimo antes ya nos había escogido, ya había planeado nuestra vida. Y en algún momento el Evangelio llegó a nuestros oídos y a nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón y se le entregamos a Dios, y Dios nos empezó a encaminar paso a paso. Tú puedes mirar atrás de tu vida todo el trayecto que has recorrido y por donde te has caminado hasta llegar a estar aquí en esta mañana. Dios tenía planeado paso a paso hasta este momento. Y no solo eso, tiene planeado todo tu futuro. Si tú permaneces fiel y sigues a Dios viviendo en su voluntad, seguramente vas a pasar la eternidad también con Él. Este es todo el plan de Dios.
Y esto es lo que nos debe alegrar. Entonces Dios le dice a Ananías, no, ve, porque instrumento me es este. Escucha bien, el propósito, ¿cuál fue? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, ¿para qué nos escogió Dios como instrumentos? Para llevar el evangelio, ¿a dónde? Pues allí de la puerta de la salida para afuera, a todo el mundo. De la puerta de tu casa a los vecinos, en la colonia, en la ciudad, en el estado, en el país y hasta donde Dios te lleve. Ese es el propósito. Y escuchen más esto, porque aquí dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que vamos a sufrir? Claro. ¿Que vamos a qué? ¿Que no es para disfrutar la vida con Cristo? ¿Para vivir en abundancia, tener casas lujosas y carros último modelo, como prometen muchos? No, para nada, es para sufrir. Híjole, pues entonces no me meto. Pero si no te metes, ¿a dónde vas? ¿Sabes a dónde terminas si no te metes? No creo que sea muy agradable. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No padecer por nuestros errores, sino por predicar su palabra, por dar testimonio de tu fe. Y estudiamos también una clase pasada de que nosotros podemos agradar a Dios a través de nuestro testimonio, ¿sí? Nuestra vida diaria. Entonces, no fue fácil para Pablo entender por qué el Espíritu Santo les impidió predicar, pero lo aceptó porque esa era la voluntad de Dios. Esta negativa del Espíritu Santo de predicar, escuchen bien, no va en contra del Evangelio. Simplemente en ese momento no era el tiempo ni la voluntad de Dios para aquella región. Esta historia que estamos escuchando aquí ocurrió en el segundo viaje misionero, ¿sí? Cuando Dios por el Espíritu Santo les impide entrar a Galacia y a Bitinia. Pero en el tercer viaje misionero de Pablo, el apóstol llenó el Evangelio a toda Asia Menor. También ya estudiamos la serie ¿se acuerdan de la serie del mensaje de Jesús a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3? ¿Sí? Pues esas iglesias de Éfeso, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, todas esas iglesias que se mencionan allí, Pablo las fundó en su tercer viaje misionero, aquella región donde en el segundo viaje Dios le dijo, aquí no. No porque ellos no tuvieran el derecho de escuchar el mensaje, no porque ellos no tuvieran oportunidad de elegir, sino porque no era el tiempo de Dios. ¿Sí? Entonces, todas esas iglesias que luego se levantaron es el fruto de ese trabajo misionero. Entonces, ¿alguien ha escuchado la voz del Espíritu Santo diciéndole no es el tiempo? ¿Sí le ha dicho Dios? No es esa persona la que tú estás pensando. No es por allí. O esto que estás pensando no es lo que yo quiero para ti. Tenemos la capacidad de escuchar su voz. Y hemos hablado que Dios nos habla principalmente por su palabra, que nos salva por la misma creación que miramos, que nos habla por visiones de noche o por sueños, a veces en voz audible también. Dios tiene muchas maneras de hablarnos y Dios siempre nos está hablando. El problema es que si nosotros no escuchamos, no es que Él no esté hablando, sino que nuestro sentido espiritual no está ejercitado para escuchar la voz de Dios. Y por eso fracasamos, por eso fallamos, porque no somos sensibles
a su voz. Amén. En el libro de Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, él caminó en una íntima relación con Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, para escuchar la voz de Dios, apréndase bien esto, necesitamos caminar muy de cerca con Dios. ¿Cómo usted conoce a una persona? ¿Cómo piensa él? ¿Cómo opina él? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cuáles son sus errores? ¿Cómo lo conoce? Cuando usted camina cerca de la persona, cuando usted lo escucha hablar, cuando usted lo ve cómo reacciona, usted va aprendiendo cómo es esta persona. Si usted quiere conocer a Dios y conocer su voluntad, ¿qué necesitamos hacer? Caminar junto con Él. ¿Qué tan íntimo debe ser nuestro caminar con Dios? Tan íntimo que podamos escucharle hablar. Dios no grita como nosotros. Dios habla. Entonces los que lo van a escuchar, ¿quiénes son? Los que van cerca. Los que van lejos no alcanzan a escuchar y por lo tanto no le conocen. No pueden entender quién es Él, cómo es Él, si habla o no habla. Entonces, la comunión con Dios es muy importante para nosotros. Es a través de la comunión con Dios como nosotros le vamos a conocer su voluntad. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? El misionero rebelde. ¿Hay misioneros rebeldes aquí? No, ellos no vinieron hoy. Qué bueno, usted es obediente. Pero ¿qué le pasó a Jonás? ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jonás? Ve a Nínive y predícales. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué hizo? Señor, ese pueblo es sanguinario. Son malísimos, Señor, me van a matar. No, mejor me voy a otro lado. ¿Y se fue a dónde? A Tarsis, en una nave. Tú conoces bien la historia. Cuando Dios dice su voluntad para tu vida, escucha bien esto. Él no va a cambiar de planes. Él no va a cambiar de planes. Él va a continuar con lo que Él ha planeado para tu vida. Una vez que tú le entregaste tu corazón a Cristo y cuando tú le dijiste, Señor, toma mi vida, gobierna mi corazón, Él tomó esa palabra en serio. Jonás era su profeta. Con un mensaje debía llegar a Nínive para predicarles de que en tanto tiempo, si no se arrepentían, Dios iba a destruirlos. Pero Jonás huyó de Dios. ¿Qué hizo Dios? Primero, levantó una gran tormenta en el mar. Una tormenta que no era común, que los navegantes conocían los mares bien, pero los que les tocó estar en esa situación se llenaron de temor porque era algo inusual. Y tuvieron que clamar a sus dioses. Y tuvieron que buscar a Jonás, que estaba por allá en el fondo durmiendo, tratando de olvidarse o no darse por enterado de que Dios estaba moviendo eso por él. Fíjese, eran más creyentes los marineros, los del barco, que Jonás mismo. Luego, como Jonás no obedecía, ¿qué hizo Dios? Preparó un gran pez. ¿Cuándo lo preparó? ¿Y por qué lo preparó? ¿No cree que Dios tomó al pez y le dijo, vente, acércate aquí al barco porque van a aventar a Jonás y te lo vas a comer? No, Dios lo había preparado. ¿Desde cuándo? No se sabe cuándo. Pero toda la función de ese pez era tragarse a Jonás. Esa era la voluntad de Dios para el pez. Fíjate, hasta para el pez tenía voluntad Dios. Y fue el único que obedeció también. Porque Jonás, no más nada. A veces somos tan, no sé cómo llamar.
como el mulo, como dice la Biblia, ¿no? Como el caballo sin freno, tercos. Dios ha dicho la palabra y tú ignoras. Tú mejor haces otra cosa. Escucha bien, Dios no va a cambiar. Preparó ese gran pez y el momento que los marineros echaron a Jonás al agua, el pez se lo tragó. Fíjense quién cumplió la voluntad de Dios. El gran pez, el viento, la naturaleza y el hombre racional, el hombre inteligente que piensa. Le dijo Dios, no. Creo que lo que yo sé y lo que pienso es mejor que lo que tú dices. ¿Cuántas veces le has dicho así al Señor? Allí en el vientre del pez, Jonás se acordó que podía orar y oró al Señor. Ahora sí, pues imagínate nomás la condición en la que se encontraba. En el vientre del gran pez, Jonás se puso a orar toda la noche. Hizo su reunión de oración, hizo sus cánticos de alabanza, su reflexión y se puso a orar. Señor, tú eres el creador de todas las cosas, sálvame. Ahora sí, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces cuando estamos con el problema hasta el cuello es cuando clamamos a Dios? Cuando ya nos estamos ahogando. Muchos de ustedes están aquí porque el pez los tragó y los vomitó. ¿Cuántos estamos aquí por esa acción de Dios? Que en su misericordia preparó un pez, porque si no Jonás hubiera muerto. No pudiera haberse salvado. Todos estamos aquí porque Dios es grande. Dios va a preparar lo necesario para que tú cumplas su voluntad. ¿Qué preparó Dios para el hijo pródigo? Un chiquero, ¿verdad? Ahí fue donde reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa hay muchos trabajadores que no tienen hambre como yo, y se levantó y regresó a su casa. Bueno, esto fue Jonás. Pero ¿qué pasó con la iglesia primitiva? En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? La iglesia había crecido en número, eran muchos hermanos. Recuerden que la primera predicación de Pedro se salvaron 3,000 personas. Imagínate de pronto una iglesia de 3,000 personas. Primero, ¿dónde meter tanta gente? ¿Sabe por qué no se ha salvado todo Manzanillo? Porque no tenemos dónde meter a tanta gente. Bueno, en su misericordia Dios nos ha traído en sus redes para su honra y su gloria. Pero la iglesia estaba muy cómoda. Y esto es algo que tenemos que aprender. Primero, cuando la iglesia está muy cómoda, prepárese porque algo Dios va a hacer. Segundo, cuando tu vida está cómoda, todo está tranquilo en tu casa, en tu persona, todo es una bonanza, bendición, alegría, paz, armonía y todo está bien. Aguas porque viene una sacudida. Dios no nos quiere estancados. Dios no nos quiere cómodos. Y así como la mamá águila empieza a quitar el plumaje suavecito del nido en lo alto del peñasco, empieza a incomodarle el nido a sus aguiluchos, porque el viento empieza a entrar por todas partes y el águila, el aguilita, dice, ¿qué está pasando, mamá? Nos está destruyendo la casa. Escucha bien esto, Dios va a incomodar tu nido
para que tú cumplas el propósito de Dios. Luego la mamá águila se pone a dar vueltas a su alrededor y los aguiluchos tienen hambre y mamá águila no trae comida y dice: ¿qué le pasó a mamá? Ya se olvidó de nosotros. ¿Sabe lo que está haciendo la mamá águila volando alrededor? Para despertar el instinto de vuelo de la aguilita, para que intente salir, para que se mueva y para que se aviente. ¿Sí? Dios va a trabajar en eso en nuestras vidas. Bueno, pues la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén, había muchos hermanos, pero el mandamiento de Cristo antes de irse al cielo dijo: vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo la iglesia? No hizo nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Mueve por ahí a un joven inteligente, a un joven muy capaz llamado Saulo de Tarso, que consentía en la muerte de Esteban en aquel día. Y se levanta este hombre con un celo santo para él, santo, porque creía que estaba haciendo bien para su fe, para su religión, y empezó a perseguir a los hermanos de la iglesia. Entonces la iglesia empezó a incomodarse, empezó a batallar, empezaron a sufrir los hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 3 dice, versículo 4: pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice? Iban por todas partes comunicando el evangelio. O sea que fueron sacudidos y Dios trajo a memoria otra vez lo que les había encargado, y entonces sí salieron, entonces sí entendieron por qué era la persecución. Empezaron a predicar, y gracias a Dios a esa persecución nosotros estamos hoy aquí en esta mañana estudiando y aprendiendo de estos hermanos de la iglesia primitiva. Entonces, no siempre la dirección de Dios es muy clara, y esto muchas veces complica que nosotros podamos entender perfectamente lo que Dios quiere. Pero muchas otras veces también sí es definida, es muy clara, como por ejemplo cuando Dios dirige a su pueblo a través del desierto, en esa nube y en esa columna de fuego. Era muy clara que cuando la nube se moviera, el pueblo tenía que moverse, donde parara tenía que pararse y tenían que avanzar, y así. A veces es muy clara, pero a veces no es tan clara, y ese es el problema donde empezamos a experimentar confusión. Pablo no pudo entender de momento, pero sabía que esa era la voluntad de Dios, y aunque no le gustó que le impidiera el Espíritu Santo ir a predicar, se tuvo que esperar, porque recuerden que esa noche ellos tuvieron una visión de un hombre macedonio que les apareció y les dijo: pasen a Macedonia y ayúdanos. Era Dios dándole dirección segura a Pablo. Entonces, despertando, dice: dimos por hecho que era por allí y partimos para Macedonia. Ahí estaba el pueblo de Corinto, la gente esperando el evangelio, porque ahí nace la iglesia de Corinto. Qué tremendo es la voluntad de Dios, y qué importante es para nosotros entender precisamente esa voluntad. Dios trabaja de forma muy diferente, guía de forma muy diferente también. Y no porque a una persona le haya funcionado de una manera, te va a funcionar igual a ti también. Dios trabaja de diferentes maneras. La clave de todo esto es, ya dijimos, ¿la qué? La comunión con Dios, la intimidad que tengamos con Dios. Entonces, un buen consejo es este: cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios y no sientes paz en tu corazón, no hagas nada. No tomes decisiones si no tienes esa paz de Dios en tu corazón. Y la paz de Dios que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, gobernará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Guardará enfocado tu mente, guardará enfocado tu corazón a Cristo Jesús, para que tú hagas exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Esa paz de Dios es el que nos dirige.
Si tú estás tomando una decisión, pero estás inquieto, estás preocupado, no sabes si eso es así, no hagas nada, espera. Espera la dirección de Dios. Dios te va a mostrar, Dios va a hablarte, Dios va a decir lo que tienes que hacer. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hay paz. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, no hay paz. Una vez que escuchamos eso, sí, la voluntad de Dios, ¿qué hay que hacer? Pues obedecerla, porque entonces, ¿para qué queremos conocer la voluntad de Dios si no vamos a obedecer? Entonces tenemos que también tomar mucho cuidado y darle mucha importancia que una vez que Dios nos muestra su voluntad, hay que hacerla, ¿verdad? Hay que hacerla, porque entonces no hacerla nos estamos rebelando contra Dios y eso acarrea problemas y también maldición. La palabra así dice. ¿Cuántas veces Dios nos puede salvar de algún peligro, de algún problema terrible? Recordando mi trabajo misionero, cuántas veces Dios libró mi vida de peligros que aún muchos de ellos ni siquiera me di cuenta. Y otros de ellos me di cuenta después cuando los hermanos me contaron. Esto pasó aquel día, ¿por dónde te fuiste? De regreso, yo le decía por este lado, Dios te libró. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Dios puso en mi mente una ruta diferente y Dios así me libró. Si tú estás yendo con tu familia de paseo, de descanso, de vacaciones y se te poncha la llanta y tú te enojas, no estás entendiendo por qué Dios te está deteniendo. No es casualidad que se haya ponchado la llanta. Si tú eres un hijo de Dios que hace la voluntad de Dios, debe entender que aún en eso la voluntad de Dios está presente. Dile a tus hijos, hijos, estamos en el campo libre, disfruten un rato mientras yo arreglo la llanta. ¿Sí? Tú ponte allí y haz una señal para que no nos aplasten aquí a todos. ¿Verdad? Y tomándolo de buena manera, con una buena actitud. Gracias, Señor, porque no sabemos qué hay adelante. Tú sí lo sabes y por eso, pues dame fuerzas para cambiar la llanta nada más y le seguimos. No estamos reclamándole ni quejándonos. Ay, Señor, vamos a llegar tarde, ya no vamos a alcanzar. ¿Y qué manera de seguir aquí? No, mejor alégrate porque Dios te detuvo por algo. ¿Pueden decir esto? Amén. Cuando el camión por ahí se atoró, pues dale gracias a Dios también. ¿Sí? Si se accidentó, dale gracias a Dios que no te pasó nada, a ti tampoco. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 26, verso 39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, no sea mi voluntad, sino tú, Señor. No es que Jesús quisiera evadir su muerte y sacrificio. Como ser humano, también Él sufría la agonía, lo que iba a pasar. Pero Él estuvo dispuesto para hacer la voluntad de Dios, aún hasta la muerte. Amén. El hombre exitoso es aquel hombre que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ser exitosos en la vida? El secreto es hacer la voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que Pablo fue un hombre exitoso? Encarcelado, azotado, apaleado, náufrago, escupido, hasta decapitado. ¿Ese es un hombre exitoso? Claro que sí, porque hizo la voluntad de Dios. Si tú quieres ser un hombre y una mujer exitoso, una esposa, un esposo exitoso, hay que hacer la voluntad de Dios. Fíjense qué tan fácil Dios nos asegura éxito en la vida. Simplemente hacer la voluntad de Dios.
Pero qué paquetote, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, porque al corazón malo y perverso no le gusta, no le encanta, no se alegra, porque esa voluntad de Dios puede ser que sea todo lo contrario a tus sentimientos y a tus emociones, o aún hasta tus propias ideas. Pero mira, asegúrate muy bien que eso es la voluntad de Dios. El hacerlo, aunque tengas que pagar un precio, aunque tengas que sufrir, aunque tengas que pasar lo que tengas que pasar, seguro tú eres un hombre y una mujer de éxito, porque haces la voluntad de Dios. Pablo dijo: prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Él pudo decir: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ese era todo el enfoque de Pablo. ¿Sufría? Sí. ¿Padecía persecución? Sí. Náufrago. Tantas cosas que él vivió, pero él dijo: yo prosigo a la meta. Yo sé lo que Dios ha diseñado para mí y yo lo voy a cumplir. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Fíjense que no dice: yo ya estoy listo para ser coronado. Dijo: ¿para qué? Para ser sacrificado. Ya dijimos que él fue decapitado, ¿verdad? Y el tiempo de mi partida está cercano. Tú puedes entender el corazón de Pablo cuando él está diciendo estas palabras. Él está en el calabozo, en una cárcel horrible, sucia, fría, oscuro. Él no podía ver la luz del sol, sin atención, ahí en ese espacio tan reducido, y saber que su partida está cercano, saber que lo van a matar en unos días. ¿Tú puedes entender a Pablo con esas palabras animando a su hijo Timoteo? Decirle: no te desanimes, Timoteo, tú vas a pasar lo mismo, pero mira, el Señor es fiel. Y desde ahí, en esa condición tan terrible, tener la fuerza de interior para animar a alguien. ¿Tú podrías hacerlo? Híjole, quién sabe. Estaríamos chillando, estaríamos lamentando de haber predicado el evangelio. Quién sabe qué cosa estaríamos haciendo. Pero él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá un día podamos todos decir esto en el tiempo cercano de nuestra partida. Yo he visto a hombres y mujeres en ese último momento de su existencia con una satisfacción plena, con un rostro radiante, decir: Señor, aquí estoy listo. Terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla. O sea, he cumplido tu voluntad. Que esta sea nuestra meta, ¿no, hermanos? Todos los días, no solamente cuando nos va bien. Se nos está yendo el tiempo y apenas voy al principio, hermanos. ¿Aguantan otras 2 horas? Cantamos otro rato y le seguimos, ¿no? Eso, al fin que es domingo, es día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a seguir aprendiendo. Muchas personas piensan que porque están haciendo cosas buenas están haciendo la voluntad de Dios, y eso no es cierto. Fíjense, ¿se acuerdan de una lección de fe cuando estudiamos la vida de Enoc? ¿Sí? ¿Cuántos años vivió Enoc? ¿Qué pasó con esa clase? Enoc vivió 365 años y se lo llevó Dios. Para los años que vivían en ese tiempo, 800 años, 900 años, Enoc murió joven. Pero fíjense, en la vida de Enoc hay 2 tiempos. La Biblia dice que a los 65 años engendró a Matusalén. Y después que engendró a Matusalén, dice, Enoc vivió
300 años agradando a Dios. Lo que quiere decir que los primeros 65 años de Enoc, él era un pagano. Pero cuando nació Matusalén, cuando Enoc entendió, porque Matusalén quiere decir que el juicio viene, eso quiere decir el nombre de Matusalén. Cuando esto sucede precisamente cuando Matusalén murió, vino el diluvio en el tiempo de Noé. Entonces cuando Enoc se da cuenta que su hijo marca un tiempo, él vivió esos 300 días caminando en la voluntad de Dios todos los días. De manera que Dios dijo: no quiero que regreses al mundo otra vez. Ven, vamos, te voy a llevar de una vez a mi casa. Y no vio muerte, dice la palabra, porque Dios se lo llevó. Su familia se despertó una mañana, buscó a papá Enoc o al abuelo Enoc, y Enoc no está. Nunca lo volvieron a ver, ni su cuerpo se encontró. Dios se lo llevó. ¿Por qué creen que se lo llevó Dios? ¿Será que el mundo no era digno de hombres como Enoc, que caminaron con Dios? Dijo Dios: para que no te contamines, mejor vámonos a mi casa. ¿Podrá decir así Dios de nosotros algún día? ¿Te imaginas vivir 300 años agradando a Dios, haciendo su voluntad? ¿Cuántos en la semana vivieron en la voluntad de Dios? ¿No fallaste esta semana con un pensamiento, con una actitud? Hermanos, todos fallamos. Nos cuesta muchísimo trabajo. No es fácil. Ahora vivir 300 años, día tras día, día tras día. Caray, ¿qué tipo de hombre es Enoc? Tremenda lección para nosotros. Él conoció la voluntad de Dios y en ese temor reverente a Dios vivió haciendo su voluntad. Esto es muy importante. Amén. Creo que Enoc nunca se preguntó: Señor, ¿estaré perdiendo mi tiempo yendo a la iglesia cada 8 días? Como muchos de nosotros. Señor, ¿voy a perder mis horas extras si voy a la reunión de oración el jueves en la noche? No, Enoc estaba totalmente apasionado por Dios. Estaba pegado al Señor de tal manera que pudo caminar estos 300 años. ¿Cuánto tiempo tú has logrado caminar continuamente con Dios? Esta semana simplemente. En tus 10, 15, 20 años de que conoces a Cristo, o tu año, tus 2, 3 años, ¿cuánto tiempo de esos 5, 3 o 2 o 10 has podido caminar continuamente con Dios, viviendo en la voluntad de Dios? ¿Te imaginas las experiencias que vivió Enoc? ¿Te imaginas la revelación que Dios le daba a Enoc en ese caminar tan íntimo en todos esos años? Lo único que importaba para Enoc era agradar a Dios. Así como cuando te enamoraste de tu esposo o de tu esposa, lo único que te importaba era agradarlo. Y tomabas mucho cuidado de no ofenderlo. Aunque ya después eso se olvidó y empezó la guerra. Dios se lo llevó. No vio muerte. Qué tremenda manera de terminar su vida. Qué tremendo lo que Dios nos quiere enseñar aquí. Moisés se escapó de la voluntad de Dios. No, aunque retrasó la salida del pueblo de Israel de Egipto 40 años, porque Moisés se fue al desierto. Pero Dios volvió a lo mismo. Cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro,
ahí en el desierto, dice la palabra que se le apareció en un fuego de zarza. Y Dios le habla y le dice, ven, porque te voy a mandar a Faraón a que liberes a mi pueblo. Señor, ¿ya no habíamos olvidado eso? Casi queriéndole decir, ya pasaron 40 años, Señor. ¿No cambiaste de planes? Y Dios dijo, no, Moisés, sigo con lo mismo y tú eres la persona indicada. Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo van a creerme? Si me preguntan quién me dijo, ¿qué les voy a decir? Tú no te preocupes, dile, yo soy, me envía. Eso les vas a decir. Dice, pero ¿quién soy yo de la familia? Soy el más pequeño. Señor, soy tartamudo y torpe de lengua y tardo en el habla. O sea, soy lento en hablar y soy aburrido. Eso es lo que quiere decir tartamudo y torpe de lengua y tardo en el habla. ¿Eso era cierto? Aquí lo vemos hablando claritamente, ¿no? No está tartamudeando. La Biblia dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra y en obras, creado con lo mejor de la cultura egipcia, con los más altos conocimientos del imperio. Era un hombre hábil, capaz para dirigirse a la gente, para hablar. Era una influencia tremenda. Pero lo que Moisés quería era evadir la voluntad de Dios. ¿Pudo hacerlo? No. Dios le dijo, bueno, pues te voy a dar, así como le preparó un pez a Jonás, así como le preparó un chiquero al hijo pródigo, le preparó a Aarón para que fuera su vocero. Dice Moisés, yo no he cambiado de planes. ¿Tú no quieres o dices que no eres la persona? Mire, yo te voy a mostrar que sí eres. Amén, hermanos. ¿Qué va a hacer Dios? Va a continuar con su proyecto. Y quieras o no, te va a meter en eso. ¿No te da gusto esto? Te da miedo, ¿verdad? Sí, nos da miedo porque no sabemos lo que viene. Pero miren, en las manos de Dios haciendo su voluntad, todo puede estar tranquilo. Podemos estar contentos porque Dios nos escogió como instrumentos para llevar el evangelio a la gente, que es la bendición más grande que alguien puede recibir. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sansón? También 3 veces él quiso evadir la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de cuando se metió con una mujer y luego con otra y luego con otra? El plan de Dios era que Sansón liberara a su pueblo de la esclavitud de los filisteos. ¿Lo logró? Sí, lo logró, pero hasta su muerte. ¿Se acuerdan cuando los filisteos estaban celebrando en la segunda planta? Dice que había más de 3,000 hombres en esa gran fiesta. Y Dios le da fuerzas otra vez a Sansón y tumba los pilares que soportaban esa casa y todos se murieron también. Él quedó muerto. Dios va a continuar con su plan como Dios quiere, hermano. ¿Ya te has salvado? Escucha, Dios tiene un plan y Él lo va a hacer en tu vida, en mi vida. Lo mejor que debemos hacer es entender ese plan y encauzarnos a ese plan. Acercar, doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios para asegurar nuestro camino y nuestro destino. No hay otro camino, no hay otro destino mejor que el que Dios ha marcado para nosotros. Salmo 38:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto lo dijo el salmista. ¿Sí? No debemos tener miedo con la voluntad de Dios, porque escucha bien lo que leímos al principio. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. 3 cualidades tiene la voluntad de Dios. ¿Cuáles son? Buena, agradable y perfecta. Y tú dices, pero ¿por qué me pasan todo tipo de males, Señor? Es buena, es agradable y perfecta. ¿Pero por qué tengo que sufrir tanto, Señor? Es buena, es agradable
y es perfecta, hasta que aprendamos eso, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nuestro mayor momento de firmeza o de confianza debe estar cuando estamos en una situación desesperada. Ese es el mejor momento de nuestra firmeza y confianza en Dios. Cuando sentimos que todo se nos está saliendo de la mano. Buena, agradable y perfecta. La palabra buena quiere decir benéfico. Benéfico en favor, útil. Entonces debemos estar animados, debemos estar consolados cuando tenemos circunstancias difíciles encima, porque eso es bueno para nosotros. Es agradable, que produce gusto, una gran emoción. Debemos caminar a gusto cuando nos toca llevar lo que más nos disgusta. Contentos. Y es perfecta porque está completo. Completo en trabajo, no le falta nada. Ninguna pieza está fuera del lugar. Es lo ideal. Y esto refleja la misma perfección de Dios. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando te parece que toda tu vida, tu alrededor está en ruinas, es cuando debemos estar confiados, porque ahí es donde va a trabajar la voluntad de Dios. Cuando pensamos que la voluntad de Dios es mal, resultará finalmente para bien nuestro. Cuando nos desagrada, finalmente nos resultará más agradable. Y cuando nos destruye, es porque nos va a llevar a la perfección. Dios está trabajando continuamente en nuestras vidas. Hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser destruidas, y de eso se va a encargar Dios. Solamente dispongamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que Él termine su obra. La palabra dice, estando persuadidos de esto, que el que ¿qué? Que el que comenzó en nosotros la buena obra. ¿Cuál buena obra? La de la salvación. La perfeccionará, nos llevará en un proceso de formación, de transformación, de cambios en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos llame a su presencia o hasta cuando Él venga. ¿Cuántos quieren estar listos cuando Él venga o nos llame a su presencia? La mejor manera de estar listos es haciendo su voluntad, caminando en su voluntad. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Y no desaproveches ninguna oportunidad de esta semana de caminar en su voluntad. Déjeme decirle algo. Si de veras usted quiere conocer la voluntad de Dios, en primer lugar, camine cerca de Dios. Segundo, aprenda a escuchar su voz, porque Él va a empezar a hablarte, va a empezar a guiarte, va a empezar a darte dirección. Y tercero, obedece. 3 cosas importantes. ¿Cuál es la primera? Camine cerca de Dios. Segundo, aprenda a discernir su voz. Tercera, obedezca. Si no haces alguna de estas 3, no va a funcionar. Y vas a seguir viviendo en la misma confusión. Y no vas a avanzar. Te vas a quedar. Entonces es mejor aplicar la palabra para que produzca cambios en nuestra vida. Tome la mano de su hermano, su vecino que tiene al lado, y ore por él. Dile, Señor, ayúdalo a que entienda tu voluntad, Señor. Ayúdanos como familia, Señor, también a caminar en tu voluntad. No podemos caminar solos, Señor, nos desviamos, nuestro corazón es malo, es perverso. No nos dirige por buenos caminos. Nuestros sentimientos y emociones son muy cambiantes también. No podemos confiar en nuestro propio corazón. Mejor ayúdanos tú, Señor, a caminar en tu voluntad.
Queremos agradarte con vidas, Señor, que son transformadas a tu imagen. Trabaja en cada uno de nosotros como tú conoces nuestra vida y sabes qué áreas necesitas trabajar. Y ayúdanos, Padre, a no estorbarte en esa obra de transformación, sino que dispongamos nuestra voluntad para hacer tu voluntad, Señor. Bendice a tu pueblo en esta tarde, Señor. Que esta palabra quede en nuestro corazón grabado muy profundamente, Señor, y caminemos en tu voluntad todos los días que nos permitas en esta vida, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.